Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros regidores, regidoras, invitados especiales. Les doy la bienvenida a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán Grande, Jalisco. De acuerdo a las facultades que me confiere el artículo 60 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán Grande, como presidente de la Comisión de Edilicia Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, se les ha convocado con fecha del 10 de marzo del presente año y que queda satisfecho el requisito establecido en el artículo 48 del mismo cuerpo legal. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40, 44, 47, 49 y 76, número 2 del ordenamiento municipal citado, siendo las 1:17 del día 14 de marzo de la presentación, procedo a leer lo siguiente. Primero, el orden del día, voy a leerlo. Primero, la toma de lista. Voy a tomar lista de asistencia, por favor. ¿Dónde habrá quedado la lista de asistencia? ¿La tienes? Aquí está. Empezamos con la regidora Tania Magdalena Bernardo Juárez. Presente. La regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Presente. La síndico Magali Casillas Contreras. Presente. La regidora Diana Laura Ortega Palafox. Presente. Su servidor Jorge Jesús Juárez Parra, presente. Y de invitados especiales tenemos a la encargada de la Hacienda Municipal, la contadora Ana María del Toro Torres. Presente. Y a la directora, sí, puedo decir. No. Gracias. Y a la directora de la Unidad Pública Municipal, la maestra Carla Cisneros Torres. Muchas gracias. ¿Sí? Una vez tomado la lista de asistencia y habiendo declarado el quórum legal, ¿sí? Les voy a presentar el orden del día para su aprobación. Orden del día, la toma de asistencia, que ya lo realizamos. Punto número 2, analizar y estudiar y en su caso dictaminar respecto a los oficios números 135, 191, 300, suscritos por el licenciado José de Jesús Núñez González, Coordinador General de la Administración e Innovación Gubernamental, que contienen las determinaciones generales jurídicas respecto de las solicitudes de pensión presentadas por 5 servidores públicos y la Liliana Larios Villegas, viuda. ¿Sí? Número 3, asuntos varios. Número 4, la clausura. Quiero modificar un poco el orden del día. Entre lo que se mandó por archivo son en realidad 4 oficios. Me faltaría agregar el 261 del 2022 a ese orden, que en los correos electrónicos sí viene incluido, sí viene ese dictaminado, nada más que en el orden del día no lo pusimos, ¿va? Si están de acuerdo con esa modificación y con ese orden del día, le hago favor de levantar la mano, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Entonces, pasamos entonces al orden del día, al número 2, que es analizar y estudiar en su caso y dictaminarlo respecto a los oficios números 135, 191, 300 del 2021 y 261, suscritos por el licenciado José de Jesús Núñez González, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, que contiene determinaciones y análisis jurídicos respecto a las solicitudes de pensión presentadas por 5 servidores públicos y Liliana Larios Villegas, viuda de un trabajador, ¿sí? Déjenles platico algo en contexto. Por ahí se les mandó los razonamientos jurídicos que hace el licenciado José de Jesús Núñez González, en el cual por qué determina que esas personas deben de recibir una jubilación, ¿no? Les hago un antecedente para los nuevos y no tan nuevos, pues, Todos somos nuevos. todos somos nuevos, ¿sí? De alguna manera el ayuntamiento en un momento se hizo responsable de las jubilaciones de los trabajadores. En aquel entonces estaba como presidente Dagoberto Moreno Leal, ¿sí? En el año 30 de junio del 2000, en el cual en ese acuerdo que ustedes tienen ahí en la mano, ellos de alguna manera proyectan una serie de trabajadores y les empiezan a decir que efectivamente, porque no les dieron en su momento la prestación social de la jubilación, el ayuntamiento se hace responsable. Es un caso muy particular ahí para entrar, de hecho es un caso muy legal, que es una de las situaciones que hay que analizarlo, y se continuó a partir de este acuerdo, se continuó dándoles a la gente jubilaciones, ¿no? Aquí se mezclan, efectivamente el IPEJAL también te señala la obligación de que si tú no le diste en algún momento una prestación social, tú como responsable trabajador, patrón, tienes que de alguna manera resolverles o ofrecerles alguna situación de pensión o alguna situación de resolverles la falta de no haberles otorgado esa prestación laboral. Definitivamente una de las situaciones que ha hecho este ayuntamiento es apoyar a los trabajadores, que hemos platicado esta situación de apoyarlos, pero llega un momento en que sí es una situación
muy jurídica para saber si cumple con los requisitos que se va a aplicar supletoriamente el IPEJAL y en su caso, no sé si hasta la Ley Federal del Trabajo, no sé cómo venga a jugar, en donde sabrá si cumple con los requisitos para la jubilación desde un punto de vista dictamen. Eso es el primero. Y el segundo, dictaminar si para la jubilación de estas personas o para la viudez, la pensión por viudez, determinar si la encargada de la tesorería nos señala si dentro del presupuesto de alguna manera se acordó una parte para poder pagar estas pensiones. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, vienen en los correos electrónicos. Quiero omitir la lectura de estos razonamientos jurídicos, en el cual todos señalan, son favorables todos esos señalamientos, esos razonamientos jurídicos que hace ahora sí la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. Entonces, pues quiero, antes de que la comisión dictamine si es procedente o no, traigo aquí unos oficios para en su momento entregárselos directamente a la tesorería y al jurídico. ¿Qué es lo que se le está pidiendo? Voy a leer el oficio en donde se le está pidiendo prácticamente la opinión, ¿no? Leo el oficio, si ustedes me aceptan que se los mandemos, ¿verdad? Licenciada maestra Carla Cisneros Torres, directora jurídica municipal. Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo sus finas atenciones para solicitarles que no tenga inconveniente alguno, emitan una opinión técnica jurídica respecto a los oficios 135, 191, 300, 261, suscrito por José de Jesús Núñez González en su carácter de Coordinador General de la Administración e Innovación Gubernamental, mismo que contiene solicitudes realizadas por diversos servidores públicos que solicitan el otorgamiento de una pensión por parte de ese municipio, acordando en grande, ¿no? Pasamos nuestra solicitud en fundamento el artículo 76 del Reglamento Interior del Ayuntamiento Grande, que la letra dice, número 1, artículo 76, las comisiones pueden citar al funcionario de la Administración Municipal para que emitan su opinión o solicitar que proporcionen información respecto a un determinado asunto que les haya turnado. Basado en esto, solicitamos opinión. ¿Qué le solicitamos para que esta comisión inicial que presido esté en actitud de elaborar el proyecto de dictamen correspondiente y se adjuntan copias siempre de los oficios en referencias, ¿sí? Y firma sus servidores. ¿Cuál es la situación? Una, dictaminar jurídicamente si cumple con los requisitos laborales, legales, que nos haga favor de llegar a través de la EXECAL. Y la otra, por último, que también prácticamente el otro oficio es para Ana María de Todo Toro, la encargada de la Hacienda Pública Municipal, y prácticamente el punto es si hay presupuesto para, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo en esta comisión de mandarles y que nos dictaminen si son procedentes laboralmente y después que se cumpla el requisito laboral, si hay presupuesto, porque pueden cumplir, también hay que decir, pueden cumplir laboralmente los requisitos para una jubilación, pero puede ser que no haya presupuesto. Entonces también ahí habremos que tomar una decisión especial, ¿sí? Y bueno, esa es mi propuesta, si están de acuerdo de alguna manera. Pero antes de que sea mi propuesta, para continuar con el trabajo, sí me gustaría, si hay alguien que quiera tomar la palabra sobre este tema. Nomás como resumiendo, sí tuve bien leer más o menos todos los papeles que nos enviaron. Yo, haciendo resumen, ¿cuántos jubilados son? Creo que 2 o 3, pero tenerlo bien puntual. 4. Ahorita, viudez. De viudez creo que son 2. Bueno, uno es concubino y otro es la viuda, sí. Ajá. Hay que acreditarla el concubinato. Sí, claro. Correcto, hay que acreditarlo, ¿verdad? Entonces, pues con los hijos, así es, habrá que ver. Y si no estuvo casado. No, yo nomás como resumen, ¿no traen o sea, cuántos para jubilados y cuántas viudez o concubinatos? Sí, son 4 y 2. Son 2 y 2, ¿verdad? No, es que en un oficio vienen varias personas. Son 4 y 2, 4 por viudez y 2 por una. No, 2 por viudez y 4 por pensión. Ah, al revés. Ok. Me di un poquito a la tarea de leer las consideraciones y como bien dice el regidor, digo, es como la opinión técnico-jurídico de la coordinación, ¿verdad? Todas vienen favorables, a reserva obviamente, y ahí lo dice también de los temas presupuestales. Pero sí, creo que estaría bien que lo checaran ambas. Nomás si quisiera yo plasmar aquí el espíritu de 2 cosas para tenerlo en cuenta.
estamos hablando prácticamente en los 6 casos de trabajadores que no tienen salarios muy grandes, muy importantes, prácticamente todos son de campo. Entonces, como que también, si bien lo técnico, jurídico, el presupuestal es muy importante, pues que tampoco se nos vaya de las manos el tema humano, ¿no? De las viudas, pues prácticamente se propone el 50% de algo que ya recibían, que ya teníamos presupuestado y que ya estaba por ahí, ¿no? Y las nuevas pensiones, bueno, creo que esas, veo una persona un poco joven, pero desconozco su estado físico, creo que parece que hay alguna enfermedad o incapacidad y habrá que checarlos, pero yo lo único que sí quiero decirles en esta mesa pues es que no dejemos de lado lo humano, ¿no? En todos los casos no son personas de muchos ingresos, de muchos recursos, entonces pues seguir viendo por esa parte también en el espíritu de quien revise y nos siga dando la opinión, que sé que al final se dictamina por esta comisión, pero obviamente para nosotros es muy importante lo que técnicamente nos digan si procede o no. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, yo estaba buscando los documentos, no los encuentro. Lo comparto si quieres, Sí, que me los seguro comparten, cuánto sí. reciben y Y completar pues la en ese partida. sentido sí, pues ya escuchando más o menos el análisis que trae la doctora Laura con respecto al tema, son entonces 6 Son 6. personas, 2 de viudez, son 4 de pensión, Sí, ¿verdad? todo de viudez Son 4 y de cuatro pensión. De los 4 que son de pensión, ¿cumplen con el requisito o se está contemplando? Aparentemente con lo que manda la coordinación General. de oficialía mayor, Ajá. sí son procedentes en el análisis de ellos. Así Hay que es. dejarlo claro. Porque ¿Alguien más le hace falta? Si no, ahorita para los subo. Porque ahorita voy a hacer un comentario sobre la facultad de la Coordinación General de Administración e Innovación, algo que te había comentado ahorita en la mañana, Magdalena. Aquí vienen 3 que piden pensión. Pero en un Te oficio. lo acabo de compartir, Está en el WhatsApp, si quieres verlo. Y luego hacer el análisis de cada uno. Ujú. Sí, y esa es una preliminar, una opinión. Sí. Quiero hacer un comentario, no sé, No, yo de mi parte pues tendría yo que hacer el análisis, Sí. pero más que nada qué bueno que están aquí Ujú. las dos encargadas, tanto del jurídico como de la tesorería, para que ellas nos guíen en este aspecto Sí, para claro. definir si es viable, si no es viable, y qué podemos, qué opciones tendríamos también para empezar Sí, esa así es. Sí, también esa parte importante, ¿no? Yo creo que la parte humana siempre no hay que perderla de vista. Si alguno no sobra, pero si en alguno no procede, habrá que ver también la parte humana de verla después. Así es. Un comentario, resulta de que revisando ahora que estamos viendo el reglamento orgánico y ahora en la mañana estuvimos dentro de las facultades que tiene el reglamento orgánico, la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental en realidad no tiene esta facultad, no la tiene. Entonces yo de alguna manera yo le comentaba y lo platicábamos con Carla me decía, mira, ese es un tema casi un 90-95% jurídico laboral, ¿sí? Y un 5% nada más de presupuesto, ¿sí? Entonces, dentro de lo que cabe como tal, en realidad aquí yo quiero proponer que estamos ahorita en el reglamento, no sé de qué manera, Magali, no sé de qué manera, Carla, ahora con el cambio del reglamento orgánico, empezar y poner la facultad de quién va a ser la coordinación general para dictaminar esto, para dictaminar directamente esto. No es que esté diciendo que no le pertenece a la comisión. Jurídico laboral. Es jurídico laboral, estamos en eso, en la dirección jurídica laboral que se está planeando el día de la última. Debe de ir ahí, esa es la idea, para que sea que la persona es directamente quien sea, ya nada más tendría que pasarla el jurídico laboral a una comisión que sea la que dictamine como tal y pasarla al pleno como último recurso, creo que así sería, pero ya es cuestión de que tú lo comentes, Carla, ¿no? ¿Sí? Bueno, sería mi comentario. Perdón, Adelante, Carlos. me gustaría también, ojalá y que pudiera también hacerse la reforma al reglamento interior
porque en realidad también no establece el reglamento interior a qué comisión concretamente le corresponde esto, que yo ya comentaba y lo voy a hacer vía escrito, que me gustaría proponer que se creara una comisión edilicia de asuntos jurídicos, en el cual evidentemente entrarían este tipo de temas que por lo que vemos vamos a tener durante mucho tiempo o de manera permanente, este tipo de situaciones y otros en general. Claro. Entonces, porque sí, la Comisión de Hacienda tendría que abordar el tema del presupuesto, que ahorita absorberá esta función de dictaminar, pero que sí a lo mejor en lo sucesivo puedan conjuntarse dos comisiones para que puedan soportarse con sus respectivas áreas. Okay. Sí, pregunta ahí si la comisión dice si la Comisión de Justicia no le alcanza, ¿no? No, la Comisión de Justicia ya lo revisé y únicamente tiene funciones para dictaminar el tema del registro civil y de los juzgados municipales. Y es cierto. Entonces, las delegaciones. Y el tema de las delegaciones. Y es que así. Sí, adelante, contadora. Bueno, lo que pasa es que efectivamente la ley de servidores públicos sí tiene claramente definido de que el gobierno municipal, cualquier ente público, deberá otorgar las pensiones conforme lo establece la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Por eso sí es bien importante que lo dictamine, porque más allá de cualquier situación, o sea, todo esto implica un tema legal, jurídico legal, que al final de cuentas pudiera derivar en alguna situación jurídica. No, ya está demanda, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí es bien importante determinarlo. Y también aquí, bueno, yo repasaba algunos de los oficios que se hacían. Bueno, por diversas circunstancias, al paso del tiempo, en algunas ocasiones algún trabajador no estaba dado de alta a pensiones del Estado por la antigüedad que tenía. Sin embargo, se le estaba pagando el seguro social. Es parte de lo que tendrán que tomar en consideración, porque aparentemente se habla a lo mejor de un porcentaje específico, y lo que normalmente se estila hacer o se hacía era revisar el número de cotizaciones que tiene actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que le correspondería de pensión. En todo caso, por el tiempo, si correspondiera, se complementa únicamente. Entonces, sí es algo importante que determine el área jurídica. No sé si me explico. Sí, claro, sí es importantísimo. No es el 100%, porque finalmente a los trabajadores sí les pagamos una cantidad. O sea, sí se considera y sí se paga su esquema de seguridad social, modalidad 42, en el Seguro Social. Estaríamos hablando únicamente de aquellos trabajadores que tienen modalidad 38, donde no tuvieran cotizaciones. No tuviera nada, absolutamente. Estaremos hablando efectivamente de atender lo que dice la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que trae tablas específicas de tiempo y de número de años, edad y porcentajes. Entonces, en ese caso específico sí podría ser directamente y exactamente la tabla. En el otro caso, o sea, se toma en cuenta la tabla, pero ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene actualmente? Porque finalmente hemos estado pagando el esquema de seguridad social, a lo mejor no directamente en IPEJAL, pero sí tenemos un seguro social. Teníamos antes, pues, ya, esa situación. Entonces sí se tiene que hacer un análisis como completo. Es muy técnico, la verdad que el tema es muy técnico, de elementos, de tener elementos y datos, y bueno, ustedes son los que tienen los datos y los elementos. Y pues se los presentamos. Finalmente, nosotros lo que tenemos que presentar es el dato duro, exacto, correcto. Así es. Y ya la otra parte de valoración, pues ya ustedes sin dejar a un lado que nos vamos a enfrentar con la vieja práctica en cómo se han otorgado anteriormente. Porque anteriormente llegaba una administración, se manejaba un criterio, llegaba otra, se manejaba otro criterio, y de repente pues esos criterios se han hecho costumbre. Entonces también es importante que ojalá y en esta ocasión se pudiera fijar ya un lineamiento definido, permanente, sustentado, motivado, porque como lo dice la licenciada, la obligación es dar, según la ley para los servidores públicos, prestaciones sociales. Actualmente se dan dos, que es
Seguro Social, quienes cotizan para una jubilación y en el Instituto de Pensiones. Entonces, si efectivamente no tienen dados de alta en el Instituto de Pensiones, pero sí en el Seguro Social, pues entonces sí se está cubriendo. Habrá que nada más que ver el criterio de jubilación, tendrá que aplicar el que rige en la ley de pensiones, contrarrestando lo del Seguro Social. Entonces sí es importante, para mí sí es una opinión, pero no se tienen todavía toda la información completa para, con esta opinión es parte, pero faltan mayores elementos para poder hacerle el saco a la medida pues a la persona. Y bueno, si me permite también hacer la aportación, una de las cosas que hemos insistido mucho, al menos desde la Hacienda Municipal, no nos gusta decidir sin una base normativa, y donde no encontramos base normativa queremos que nos apoyen o que el área, en este caso la Comisión de Hacienda, lo determina ya reglamentariamente hablando, bajo una norma. ¿Cómo actuar? Pensiones del Estado, si dice que nosotros otorgaremos las pensiones como lo establece la ley de pensiones del Estado, ¿cuál es el proceder interno? Porque pensiones del Estado sí tiene aspectos muy específicos y muy marcados de cómo otorga una pensión. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser la norma municipal? Obviamente, basado en aquella ley, pero tropicalizado o regionalizado aquí al ámbito del municipio, ¿no? Allá hay otro tipo de instituciones, tú vas a esta oficina, vas a aquella, y uno como persona ya que tiene una prestación y el derecho ya a percibirla, uno sabe que va a tal ventanilla y ahí te harán el trámite completo y tardará tanto tiempo y será con paso un ABC que ya sabes. Con un ABC. Sí. Ese ABC no lo tenemos y yo creo que parte de aquel de la norma en todo lo que tiene que ser percepciones, deducciones, dado que proviene de servicios personales este tema de pensiones y jubilaciones. Yo considero que sí es una aportación que se pudiera hacer, muy importante también, de hacer ese ABC municipal, para dejar esto ya en la posteridad y evitar probablemente algún tipo de situación que pudiera poner en desventaja entre un año y otro a una persona. Qué bueno que me tocó en esta administración, qué malo que me tocó en esta. Y que bueno, esto pudiera dar certeza, es parte de los principios jurídicos, ¿no? Debe dar certeza en este caso al trabajador. Creo que podemos hacer una muy buena aportación, dejarlo bien plasmado. Sí, no, claro, la regla, y es el primer ejercicio. ¿Por qué no al mismo tiempo, si es desde el área jurídico, ir haciendo proponiendo, y en la parte de nosotros presupuestal igual proponiéndola, y también hay una parte administrativa en la parte de la Oficina de Recursos Humanos o de Innovación Gubernamental. Sí, claro. Convergen tres y es lo que estamos viendo, y obviamente el cabildo, definitivamente. A ver, un comentario nada más. Lo más, a lo que les escucho a las dos, lo más, no importa, no quería dejar esa palabra, en lo que nos ocupa ahorita, creo que lo más rudo está en las pensiones nuevas o en las solicitudes de pensiones. Las de viudez, al final, con el criterio que haya sido, estas personas en vida ya tenían una pensión. Entonces, sí, o sea, a lo que voy yo es que de alguna manera los montos que ya percibían o eso, pues son un hecho consumado, ¿no? Es más que nada pregunta, es un hecho consumado y nos vamos únicamente a lo que aplique por su condición de viudez, que me queda claro que la que aparece como concubina, pues lo tendrá que demostrar, etcétera. O sea, sin brincarte nada. Lo único que digo, a mí me parece muy bien todo este análisis, pero
qué tanto tiempo se va a llevar. O sea, yo vuelvo un poco a lo mismo humano, digo, tampoco son personas que si se nos van 3 meses en esto, digan no pasa nada. A ellos sí les pasa, pues. Es un dinero importante en su día a día, ¿no? Nada más eso, pedirles como celeridad, que si bien es muy importante todo lo que ustedes dicen que hace falta en estos casos pues, que ya están presentes, sí. Tampoco ser tan largos pues en el análisis, que a lo mejor sí es necesario, pero como equilibrar pues esta parte, ¿no? Definitivamente sacar una reglamentación ahorita en 30 días, pues, 60 días, la verdad está muy complicado. Yo creo que dependiendo de lo que nos contesten las áreas operativas, yo creo que vamos a terminar resolviendo de alguna manera lo más apegado a la legalidad sin tener todavía. Y pero, pues, a partir de ahí a lo mejor hacer una reglamentación que ya fluya de ahí en adelante. Pero sí, tal cual, si nos esperamos a que haya un reglamento para esto, pues a lo mejor van a estar esperando un año. No, yo también prefiero que debe ser esto más rápido. Sí, mira, yo estaba revisando las solicitudes y efectivamente, regidora tiene razón. Yo, por ejemplo, yo no le veo ningún inconveniente, a reserva obviamente de que ya la área jurídica laboral revise que efectivamente corresponde a la persona y todo este asunto. Esta persona falleció en enero, la persona... Entonces esta definitivamente está proyectada, faltaría esa parte. Esta en diciembre, habría que revisar que esté presupuestada y si no ver si alcanza de la otra mitad. Y esta, por ejemplo, perdón, nada más para concluirla, esta fue en mayo del 2021. Una pregunta, Ana, ¿las personas que están en nómina de jubilados siguen cotizando en seguro? No, los das de baja ya se dan de baja en el seguro. Okay. Sí, eso ya. Esta persona, por ejemplo, falleció en mayo la persona y presentó su solicitud en julio. Esta seguramente se toma. De hecho, es la persona que vino a buscarme. No dejaron, habría que revisar el tema, pero si usted ya me lo voy llevando de tarea, pero el asunto es. Cada uno es. El asunto es que. No terminar, o sea, cada que uno se fijan, efectivamente, había uno del año pasado todavía de mayo. Y que yo creo que. Sí, es que yo creo que habría que definirse en esa ABC. Justamente una persona cuando, digo, lo hemos vivido aquí, yo tengo 30 años y ha dependido de la voluntad del gobierno en turno y creo que los que estamos aquí conocemos eso, ha dependido de la voluntad del gobierno en turno para que se dé una situación de esto. Yo la petición que haría es que no dependa de eso. O sea, al quitarle esa discrecionalidad, porque aparte que la ley sí lo establece, sin embargo, el procedimiento no está claro, eso es lo que entretiene el procedimiento interno, el ABC interno, porque una persona que fue del 22 de mayo, o sea, si ella lo presenta dentro del tiempo, debe tardar cierto tiempo y debe quedar claramente definido para ese tiempo, si es que, o sea, al menos para resolverle por escrito y que siga todo el trámite. Creo que para mí eso, al margen de la decisión que se tome, creo que el trabajo de hacer ese ABC, creo que puede marcar la diferencia en dejar algo que quite discrecionalidad a cualquier gobierno en una prestación que por derecho le pueda corresponder a un trabajador. Ahí es donde creo que tiene que ser un trabajo. Como más a profundidad puede la coordinación presentar cuántos trabajadores tenemos en esa situación que vayan a tener que ser pensionados por el municipio, porque es una situación muy específica y son casi trabajadores de los más antiguos.
porque de cierto tiempo para acá pues tienen sus prestaciones, ¿no? Sí, y yo ahí creo que sí es bien importante que se hagan, se determinen tiempos para que pueda quedar proyectado en el siguiente presupuesto. ¿Por qué? Porque bueno, si el presupuesto se empieza a trabajar a cierto tiempo, 3 o 4 meses antes del siguiente ejercicio, al menos el de servicios personales, y junto a se tiene que prever en la partida de pensiones y jubilaciones. Esa es una. Entonces el trabajador deberá haber hecho su solicitud con cierto, ¿a qué tiempo? La puedes hacer en cualquier época del año. Creo que el derecho no se los puede negar. El asunto es que si la haces después de ese tiempo, tendrá que esperar 2 cosas. Uno, que en el transcurso del año haya liberación de presupuesto. Y 2, el siguiente presupuesto, si es que no lo hubiere. ¿Verdad? Entonces, eso en cualquier época del año. Pero si lo haces antes de cierto tiempo y tu dictaminación es positiva, se te tendrá que incluir en el siguiente. Ahora estarás en nómina, pero bueno, ya que se haga esta autorización, incluso se puede hacer todo el trámite de autorización y a partir efectivo de 1 de enero del siguiente ejercicio, por ejemplo, pudiera pensarse así. Entonces creo que sí también es bien importante el tema de fechas, porque normalmente lo que la historia nos ha dicho es que a veces en el medio del año se hace un proceso de jubilaciones de 20, de 30, de cuánto sea, y no existe la partida presupuestada, pero tampoco se transfiere de la otra, o sea, porque allá en el departamento te van a estar solicitando el reemplazo. Entonces sí es bien importante para mí dejar esto de una vez de paso, ya bien acomodado, ¿no? Para el futuro. Muchas gracias. No, déjame hacer un comentario. Fíjate que leyendo el escalafón, que es de lo que se va a cambiar y determinar, me llama la atención que una de las facultades del escalafón en aquel entonces tenía establecer las bases para operar el programa de retiro voluntario. A ver, quiere decir que alguna vez hubo un retiro voluntario. Ok, ¿es esa? ¿A eso se refiere? Ok. Perdón, no, este no fue retiro voluntario. No, eso no. Hubo un retiro voluntario. Esto es una jubilación voluntaria. Eso es una jubilación. Sí, lo otro fue un retiro. Es que en esta, Carla, perdón si me permites, me tocó a mí también operarlo incluso. Justamente esta fue la opción que se marcó. Quienes se quisieran adherir en su momento, se hizo una lista y se estuvo entrevistando uno por uno, porque también esa es otra cuestión. O sea, el hacer una lista ahorita de las personas también depende, es un tema también de decisión, hasta al menos ahorita así ha sucedido. No es que ya tengas 30 años y inmediatamente tendrás que pasar a esta, porque es una de que se hace de mutuo propio, ¿verdad? La petición para entrar en un proceso. Entonces, en aquel tiempo lo que nos encontramos es de que no todas las personas aún tengan 65, 70, 75, hasta 80 años, querían retirarse. Entonces, por eso hablo de dejar un tiempo para hacerlo. Y en aquel tiempo, esta tabla que se hizo incluso no obedecía ni a la antigua ley de pensiones. La antigua ley de pensiones del Estado hablaba que deberías de tener por lo menos 20 años de cotizaciones al símil municipal, 20 años de servicio. Y aquí en la tabla incluso hablaban de 1 a 10 años para poder entrar hasta un 50%, si lo ven. O sea, los trabajadores de 1 a 10 años de antigüedad en aquel tiempo era de un 50%. O sea, si tú tenías esa base. Eso obedeció. Yo creo que sí obedeció más a querer reducir la nómina. Bueno, hace ratito estaba leyendo precisamente el punto de acuerdo del retiro voluntario que nos habla este reglamento, pero no es ese. No es ese. Es una jubilación voluntaria. Esa fue una jubilación voluntaria. La otra fue precisamente para reducir el presupuesto y que los trabajadores que tuvieran esa intención de retirarse voluntariamente se les iban a otorgar una indemnización de 3 meses de sueldo
más sus prestaciones a las que tuvieran derecho. Entonces, pero eso era para el común de los trabajadores, todos los que se quisieran adherir, todos los que se quisieran adherir. Yo tengo por ahí la convocatoria, les explico un poquito cómo fue la mecánica. Sacaron ese reglamento, se integró en la comisión y sacaron una convocatoria por 3 años. Así fue, 3 años estuvo abierta la convocatoria. En esa convocatoria se invitaba a los trabajadores del gobierno municipal que desearan retirarse voluntariamente y el cual tenían, por ejemplo, tendrían que presentar su renuncia y se les daba algo adicional. Ustedes saben que cuando es una renuncia no tienes derecho más que a tus prestaciones proporcionales. Entonces, por ejemplo, decía, si tienes de 1 a 10 años, se te dará un mes de gratificación. Si tienes de 11 a 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, excepto entraban ciertas áreas. No entraba seguridad pública, no entraba tránsito, no entraban esas áreas operativas que son diferentes. A eso se refirió ese programa de retiro voluntario. Y sí, digo, fue muy poco la respuesta, pero sí. Perdón, comentar ahí que en ese sentido, que lo que dice Carla, que también puede ser el caso y que estaría también a consideración que habrá gente efectivamente que por la edad y que no tuvo pensiones y que todavía no entra en el rango de la ley del Instituto de Pensiones, a lo mejor ahí es donde pudiera sí aplicar en un tema de esto, de una especie es una indemnización que pudiéramos valorar esa convocatoria, que efectivamente quien no alcanza ya ninguno de los mecanismos y que de todas formas el otorgar una jubilación adicional a lo que nos marca la ley y que pudiéramos tener responsabilidad, sin embargo un programa de retiro voluntario pudiera decir, ¿sabes qué? Yo a lo mejor ya muchos creo que tienen por la parte de la edad, que hay gente que a lo mejor tiene 9 años, no sé, entraron ya muy grandes aquí a trabajar a la administración. No van a alcanzar en definitiva por la ley del Instituto de Pensiones. Sin embargo, muchos de ellos sí tienen la parte de seguro social porque ya tenían cotizaciones de otro lado y entonces a lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Yo ya me quiero retirar, si me ofrecen una parte de una indemnización con este programa que pudiera implementarse, a lo mejor pueden retirarse y ya tienen, que no es mucho, pero está la pensión de adultos mayores que está otorgando ahorita el gobierno federal, que es una pensión también universal, a lo mejor de manera adicional, una indemnización, que no nos salgamos del parámetro del marco de la ley, puede ser también que les pueda convenir en ese momento por su condición y respetamos lo que establece la ley, no nos salimos de esa situación, pero también no se van siendo obligados a lo mejor a seguir trabajando cuando a lo mejor su condición ya no se los permite, pero también nosotros estamos atados en cómo otorgar alguna a lo mejor situación adicional fuera del marco de la ley. Creo que pudiera ser una forma que habríamos de analizar y pudiera resolvernos en cierta medida. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, entonces para no hacerlo tan largo, porque definitivamente ya con lo que acaban de exponer, es un tema muy técnico, es un tema de cada caso en particular se va a dedicar su tiempo especial, y la verdad es que ese tema laboral da para muchos temas más. Nada más me quedo con la última, Magali, entonces, para proponer entonces al reglamento orgánico una nueva facultad a la Procuración General, que empezamos con eso, ya después haremos el reglamento. Lo voy a suspender, no, la voy a cerrar para no sé cuánto tiempo se van a tardar el dictamen y no lo voy a dejar en receso, lo voy a dar por clausurado el tema el día. Yo, bueno, no es que las quiera presionar, pero más rápido lo haga mejor, sí, la verdad es que sí, de alguna manera, sí, pero sí lo voy a dar por clausurado los trabajos y cuando nuevamente tengamos las dos opiniones, pues nos volvemos a juntar otra vez. ¿Sí? Bueno, entonces siendo la 1:56, pues les voy a pedir que se pongan de pie, la que me voy a dar así es. Siendo la 1:56 del día 14 de marzo de 2022 se declaran clausurados los trabajos de la Comisión Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, validando los acuerdos que se tomaron en la misma
Y muchas gracias, compañeros, regidores, compañeras, invitados especiales. Gracias. Todas son regidoras.